el desafío de la piedra antes de que el nombre de los imperios fuera pronunciado, antes de que las crónicas decidieran qué recordar y qué borrar. Una meseta silenciosa en lo alto de los Andes guardó un secreto que aún incomoda a la historia. Allí, a más de 3.800 metros, sobre el nivel del mar, donde el aire es delgado y el cielo parece más cercano que la tierra, se levanta Tiahuanaco, no como ruina común, no como vestigio dócil del pasado, sino como una pregunta tallada en piedra. Quien llega por primera vez siente algo difícil de explicar. No es solo la vastedad del lugar, es la sensación de que las estructuras no pertenecen del todo a este tiempo. Bloques de andesita y arenisca, algunos de varias decenas de toneladas, cortados con una precisión que desafía las herramientas conocidas, ángulos perfectos, superficies planas como si hubieran sido pulidas por máquinas invisibles. Un orden geométrico que no admite improvisación. La historia oficial habla de una civilización ancestral ingeniosa, paciente, dedicada. Pero cuando el ojo observa con atención, cuando la mente se atreve a cuestionar, surge la grieta. ¿Cómo se transportaron esas piedras desde canteras lejanas, sin ruedas, sin hierro, sin animales de carga, capaces de tal esfuerzo? ¿Cómo se levantaron muros con encajes milimétricos que ni una hoja puede atravesar? En una era que supuestamente apenas conocía la metalurgia básica, las piedras no parecen erosionadas por el tiempo de la misma forma que otras ruinas andinas. Algunas muestran señales de un trabajo casi industrial, orificios perfectamente alineados, ranuras simétricas, marcas que no encajan con cinceles de cobre ni con técnicas primitivas. Cada bloque parece haber sido pensado para un lugar exacto, como piezas de un mecanismo olvidado. En el centro de todo se alza la Puerta del Sol, un monolito gigantesco tallado de una sola pieza. Sobre él, figuras geométricas y un personaje central que observa, hierático, como un guardián del umbral del tiempo. Los relieves parecen narrar algo más que mitología, calendarios complejos, códigos astronómicos, conocimiento del cielo que implica siglos de observación precisa. Pero aquí comienza el verdadero desconcierto. Algunos investigadores afirman que Tiahuanaco no pudo haber sido construido en el periodo aceptado. La alineación astronómica de ciertos templos no coincide con la posición actual de los astros. Coincide con una era mucho más antigua. Una era en la que, según los libros, la humanidad aún no debía existir como sociedad organizada. Entonces, aparece el susurro, la teoría marginada, la palabra prohibida. Gigantes en crónicas indígenas hablan de seres enormes que caminaron la tierra antes de los hombres actuales, constructores primigenios, portadores de un conocimiento que luego se perdió. En las leyendas semarás, los primeros habitantes de Tiahuanaco no eran humanos comunes, eran gigantes creados por los dioses, capaces de mover montañas, de dar forma a la piedra, como si fuera arcilla. Los arqueólogos descartan estas historias como metáforas, pero la piedra permanece en silenciosa, inamovible, desafiando cada explicación cómoda. Porque si no fueron gigantes, ¿qué fuerza permitió levantar y encajar bloques que hoy requerirían maquinaria pesada? Si no hubo tecnología avanzada, ¿qué método logró tal perfección repetitiva? Tiahuanaco no se defiende, no explica, solo está ahí, observando cómo cada generación intenta domesticar su misterio. Algunos la llaman templo, otros observatorio, otros ciudad ceremonial, pero ninguna etiqueta logra contener la magnitud del enigma. Este lugar no fue construido para ser entendido fácilmente, fue construido para perdurar, para sobrevivir a diluvios, a glaciaciones, a la caída de culturas enteras, como si quienes lo levantaron supieran que el mundo olvidaría, y aún así dejaran una huella imposible de borrar. Si sientes que algo en esta historia no encaja, no es casualidad. Tiahuanaco no busca respuestas rápidas, busca mentes dispuestas a mirar más allá
de lo permitido. Si esta inquietud resuena dentro de ti, suscríbete. No todos están listos para lo que viene, porque lo que acabas de leer no es el misterio, es solo la puerta. El tiempo que no encaja para comprender por qué Tiahuanaco incomoda tanto a la historia. Hay que hablar del enemigo más peligroso del relato oficial. El tiempo no, el tiempo medido por relojes, sino el tiempo profundo, ese que estira o destruye civilizaciones enteras y deja al descubierto errores que nadie quiere admitir. Según la cronología aceptada, Tiahuanaco habría florecido alrededor de los primeros siglos de nuestra era. Una cultura avanzada para su contexto, sí, pero aún limitada por tecnologías simples. Sin embargo, las propias piedras contradicen esa fecha, no con palabras, sino con alineaciones imposibles de ignorar. El complejo arquitectónico está orientado con una precisión astronómica que requiere observación prolongada del cielo. Los solsticios y equinoccios no son aproximados, son exactos. Los templos principales encajan con el recorrido solar como si hubieran sido calculados con conocimiento matemático avanzado. El problema es que esas alineaciones no coinciden del todo con la posición actual del Sol respecto a la Tierra. Algunos estudios independientes señalan que ciertos templos solo habrían estado perfectamente alineados hace más de 12.000 años, una época oficialmente incompatible con la existencia de ciudades monumentales en los Andes. Una época en la que, según el relato dominante, la humanidad apenas salía de la última gran glaciación. Y aquí surge la grieta, porque si Tiahuanaco fue construido en ese periodo remoto, entonces no solo es más antiguo que los incas, es más antiguo que Egipto dinástico, más antiguo que Sumeria, más antiguo que cualquier civilización que se enseña en las escuelas. La pregunta entonces deja de ser incómoda, se vuelve peligrosa. Las crónicas coloniales recogen testimonios indígenas que afirman que cuando los incas llegaron a Tiahuanaco, la ciudad ya estaba en ruinas. No la construyeron, no la comprendían del todo, la veneraban, la consideraban obra de los dioses antiguos. Incluso Pachacútec, uno de los grandes gobernantes incas, ordenó restauraciones simbólicas, no reconstrucciones completas, como quien repara un templo sagrado sin entender su diseño original. Los relatos aymaras hablan de una era anterior al sol actual, un tiempo en el que el mundo estaba gobernado por seres gigantes, nacidos directamente de la creación divina. Estos seres habrían construido Tiahuanaco antes de un gran cataclismo, un evento que destruyó a los gigantes y sumergió gran parte de la tierra bajo el agua. Aquí aparece un patrón inquietante. El mismo relato se repite en otras culturas separadas por océanos. Diluvios universales, gigantes anteriores al hombre actual, ciudades de piedra imposibles para sociedades primitivas. ¿Coincidencia cultural o memoria fragmentada de un pasado borrado? La arqueología académica responde con silencio o con burla. Se atribuyen los mitos a exageraciones simbólicas, pero el problema persiste cuando se analizan los detalles técnicos. Las piedras de Tiahuanaco no muestran marcas de martillos simples. Algunas superficies parecen haber sido suavizadas como si hubieran sido fundidas o ablandadas. Los encajes en forma de H no solo son decorativos, funcionan como sistemas antisísmicos, diseñados para resistir movimientos de tierra durante siglos. Eso implica conocimiento estructural, implica experimentación, implica ciencia aplicada. Además, el traslado de bloques desde canteras ubicadas a decenas de kilómetros plantea un desafío físico enorme. Algunos de esos bloques pesan más de 100 toneladas. No hay pendientes suaves suficientes. No hay rastros de rampas gigantes. No hay evidencia clara de trineos capaces de soportar tal carga en un terreno tan irregular y elevado. La explicación tradicional apela a la fuerza humana colectiva, miles de personas arrastrando piedras durante generaciones. Pero esta idea se desmorona cuando se analiza la precisión. El trabajo humano masivo suele dejar imperfecciones. Aquí no las hay. Cada bloque parece haber sido colocado con una intención matemática exacta. Y entonces
regresamos a la palabra prohibida, gigantes. No como criaturas de cuentos infantiles, sino como una posible humanidad anterior. Una variante olvidada, seres físicamente más grandes, más fuertes, capaces de manipular pesos imposibles para el hombre actual. Las leyendas no los describen como bestias, sino como constructores, arquitectos primordiales, portadores de un conocimiento que se perdió tras el cataclismo. Algunos restos óseos gigantes encontrados en diferentes partes del mundo han sido rápidamente catalogados como errores, fraudes o malinterpretaciones. Otros simplemente desaparecieron de museos y archivos. El patrón se repite demasiado para ser casual. Aceptar que Tiahuanaco fue construido por una civilización anterior, quizás no humana en el sentido moderno, implicaría reescribir toda la línea temporal de la humanidad. Implicaría admitir que no somos la primera civilización avanzada en este planeta. Y esa idea es inaceptable para un sistema que necesita un origen claro, ordenado y controlable. Por eso el tiempo es el verdadero enemigo, porque el tiempo no miente. Las piedras no olvidan. Las alineaciones no cambian por decreto académico. Tiahuanaco permanece no como una ruina muerta, sino como una acusación silenciosa, un recordatorio de que hubo algo antes, algo grande, algo que no encaja. Si esta historia comienza a romper certezas dentro de ti, no estás solo. Muchos sienten lo mismo al enfrentarse a este lugar. Comparte este contenido porque el conocimiento oculto solo sobrevive cuando se transmite. Y aún no hemos llegado al corazón del misterio. Los constructores antes del hombre. Cuando el mito persiste, más que la explicación racional, deja de ser solo un cuento. Se convierte en una pista, y en Tiahuanaco, los mitos no rodean el lugar como decoración cultural. Lo atraviesan como una memoria enterrada que se niega a morir. Las leyendas aymaras y quechuas coinciden en algo perturbador. Antes de los hombres actuales, antes incluso del sol que hoy ilumina el mundo, existieron otros seres. No eran dioses etéreos, ni espíritus invisibles encaminaban la tierra. Tenían cuerpo, tenían peso, tenían fuerza, eran gigantes. Estos seres, según los relatos, fueron creados en una primera edad del mundo, una edad fallida. Vivían en oscuridad, bajo un cielo distinto, y construyeron ciudades de piedra imposibles. Tiahuanaco no era su capital, era su obra más sagrada, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Cuando los dioses vieron que estos gigantes se desviaron del orden, enviaron una gran destrucción, un diluvio, un colapso del mundo antiguo. Los gigantes desaparecieron, pero sus construcciones quedaron demasiado grandes, demasiado sólidas para ser borradas. Durante siglos, estas historias fueron transmitidas oralmente, no como fantasía, sino como advertencia. Los incas, lejos de reírse de ellas, las respetaban profundamente. Jamás afirmaron haber construido Tiahuanaco. Al contrario, decían que cuando llegaron, la ciudad ya estaba allí, abandonada, silenciosa, antigua. Incluso para ellos, aquí surge una pregunta incómoda. Si los incas, grandes constructores por derecho propio, no se atribuyeron la obra, ¿por qué insistimos nosotros en adjudicarla a una cultura que supuestamente apenas comenzaba a desarrollarse? Los defensores del relato oficial hablan de evolución cultural progresiva, de mejoras técnicas graduales, pero Tiahuanaco no muestra una curva de aprendizaje. No hay estructuras primitivas que evolucionen hacia otras más complejas. Todo aparece ya avanzado, como si el conocimiento hubiera sido heredado o recordado, no descubierto paso a paso. Los bloques más grandes y precisos pertenecen a la fase más antigua del sitio. Las construcciones posteriores son más burdas, más pequeñas, menos exactas. Esto contradice toda lógica evolutiva. Normalmente, las civilizaciones mejoran con el tiempo. Aquí ocurre lo contrario, un declive
técnico. Es como si los verdaderos constructores hubieran desaparecido y los pueblos posteriores solo intentaran imitar lo que ya no comprendían. Al observar las esculturas humanas de Tiahuanaco, otro detalle inquieta. Algunas figuras no tienen proporciones humanas normales. Cabezas grandes, a mandíbulas anchas, rasgos que no coinciden con las poblaciones andinas actuales. No parecen retratos simbólicos, parecen registros. Algunos investigadores alternativos han comparado estas figuras con relatos bíblicos antiguos que hablan de los Nefilim, gigantes nacidos de una unión prohibida, seres poderosos que existieron antes del diluvio. En textos sumerios aparecen los Apkayu, sabios antediluvianos de gran estatura, que enseñaron a los hombres las artes de la civilización, culturas separadas por miles de kilómetros, sin contacto conocido, repitiendo el mismo arquetipo. Constructores gigantes, destrucción global en olvido. Y si Tiahuanaco no fue construida por gigantes mitológicos, sino por una humanidad anterior, físicamente distinta, adaptada a un mundo diferente, un mundo con menor gravedad, según algunas teorías, o con condiciones que permitían cuerpos más grandes y fuertes. Esta idea no solo es rechazable, es peligrosa, porque implica que la historia humana no es lineal, que hubo avances perdidos, que el conocimiento no siempre progresa. A veces se extingue. La arqueología convencional no puede aceptar esto sin derrumbar su base teórica. Por eso, cualquier evidencia que apunte en esa dirección es minimizada, aislada o descartada. No porque sea falsa, sino porque no encaja. Tiahuanaco se convierte entonces en un problema filosófico, no solo arqueológico. Nos obliga a preguntarnos quiénes somos realmente, si somos el punto más alto de la civilización, o apenas los herederos tardíos de algo mucho más grande. Tal vez los gigantes no desaparecieron del todo. Tal vez su legado fue fragmentado, oculto, reinterpretado como mito, para que dejara de ser peligroso. Porque un mito no exige ser explicado en solo contado, pero la piedra exige algo más. La piedra exige respuesta. Si esta idea te incomoda, si sientes resistencia interna al considerarla, detente un momento. Esa resistencia no es casual. Es el eco de una historia incompleta, intentando protegerse. Si deseas que sigamos avanzando hacia lo que este lugar realmente pudo haber sido, suscríbete, porque lo que viene no habla solo del pasado, habla de lo que podría volver a ocurrir. Tiahuanaco no fue un accidente, y los gigantes quizá nunca se fueron. Tecnología perdida y conocimiento prohibido. Si los constructores de Tiahuanaco no eran simples pueblos primitivos, entonces debemos enfrentar la siguiente pregunta: ¿con qué conocimiento trabajaron? Porque la fuerza bruta, incluso multiplicada por miles de brazos, no explica lo que permanece ante nuestros ojos. Al observar de cerca los bloques de andesita, aparece un detalle que incomoda a los ingenieros modernos. Los cortes no solo son rectos, son uniformes en repetitivos, como si hubieran sido producidos por una técnica estandarizada. No hay variaciones humanas evidentes, no hay errores corregidos. Es como si la piedra hubiera sido moldeada, no tallada. Algunos bloques presentan ángulos internos perfectos, imposibles de lograr con herramientas simples, sin dejar marcas visibles. Otros muestran perforaciones cilíndricas que atraviesan la roca con diámetros constantes. En contextos modernos, estos resultados requieren brocas endurecidas, rotación constante y control preciso de presión. Nada de esto debería existir en el período aceptado. Los encajes en forma de H, conocidos como grapas líticas, no eran decorativos. Servían para unir bloques con una precisión antisísmica avanzada. Estas grapas, hechas de metal en algunos casos, implican conocimiento de aleaciones, dilatación térmica y resistencia estructural. Un nivel de ingeniería que no encaja con una sociedad supuestamente neolítica. Aquí surge una posibilidad inquietante. ¿Y si la tecnología utilizada no era mecánica, sino algo completamente distinto? Algunas teorías hablan de técnicas para ablandar la piedra,
sustancias químicas hoy perdidas o incluso métodos acústicos, usando vibración y frecuencia para modificar la estructura molecular de la roca. En diversas tradiciones antiguas aparecen referencias a sonidos sagrados capaces de mover materia, mantras, trompetas divinas, palabras de poder, no como metáfora espiritual, sino como tecnología ritualizada. Si esto suena fantasioso, conviene recordar que hoy usamos frecuencias para cortar, soldar y manipular materiales. La diferencia es que lo llamamos ciencia, no magia. En Tiahuanaco, algunas superficies parecen haber sido pulidas con calor o presión uniforme, como si la piedra hubiera estado en un estado maleable durante el proceso. No hay evidencia clara de hornos gigantes, pero tampoco hay marcas que indiquen cincelado prolongado. Es un vacío técnico que nadie ha logrado llenar de forma satisfactoria. Luego está el diseño urbano. Tiahuanaco no fue una acumulación caótica de edificios. Fue planificada. Los templos, plataformas y patios siguen un patrón geométrico coherente. Las dimensiones se repiten con proporciones específicas. Algunas coinciden con medidas astronómicas y ciclos calendáricos. No es solo arquitectura, es codificación. El sitio parece haber funcionado como algo más que una ciudad, un centro de conocimiento, un nodo energético, un lugar donde se enseñaba, se observaba y se preservaba información vital. Quizá por eso fue construido para resistir catástrofes, como si quienes lo erigieron supieran que el mundo que conocían estaba por terminar. Las leyendas hablan de un gran cataclismo, un diluvio, un cambio brusco del eje terrestre, un evento que destruyó la civilización original y forzó a los sobrevivientes a refugiarse o desaparecer. Tiahuanaco, ubicada en una meseta elevada, habría sido un punto estratégico para resistir la inundación. Pero incluso allí, el conocimiento se fragmentó. Los herederos no comprendieron del todo lo que recibieron. Repitieron rituales sin entender su función original. Copiaron formas sin conocer la ciencia detrás de ellas. Con el tiempo, el conocimiento se volvió mito. Y el mito, religionan este, patrón se repite en todo el mundo. Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo en civilizaciones que aparecen de pronto con un alto nivel de conocimiento, sin un desarrollo previo evidente, como si alguien hubiera encendido la luz brevemente y luego la hubiera apagado. Aceptar que existió una tecnología avanzada antes de la historia oficial implica reconocer que el progreso no es lineal, que puede haber retrocesos profundos, que la humanidad ha sido borrada antes y podría volver a serlo. Por eso estas ideas son etiquetadas como pseudociencia, no porque hayan sido refutadas completamente, sino porque son peligrosas, porque cuestionan la narrativa del avance constante, porque sugieren que el conocimiento puede perderse y que confiar ciegamente en nuestra supremacía tecnológica es una ilusión. Tiahuanaco se convierte así en un mensaje de advertencia, tallado en piedra, un recordatorio de que hubo una edad dorada anterior y que su caída no fue un mito moral, sino un hecho físico. Si esta posibilidad despierta algo en ti, no la descartes de inmediato. El rechazo automático suele ser la defensa del paradigma. Comparte este conocimiento porque aquello que se mantiene oculto solo sobrevive cuando alguien se atreve a transmitirlo. Solo queda una pregunta final. ¿Para quién fue construido realmente Tiahuanaco? La ciudad que espera despertar. Tiahuanaco no fue construida para los hombres que hoy la recorren como ruina, tampoco para los incas, que la veneraron sin comprenderla del todo. Fue levantada con una intención que atraviesa el tiempo, como si quienes la erigieron supieran que su mensaje no sería entendido de inmediato, sino mucho después, cuando la humanidad estuviera lista para escuchar sin miedo. Nada en este lugar parece casual. Cada bloque, cada alineación, cada vacío entre piedras habla un lenguaje silencioso, un lenguaje que no se dirige a una cultura específica, sino a la conciencia humana en su conjunto. Tiahuanaco
no buscaba ser habitada, buscaba ser recordada. Si aceptamos que fue obra de una civilización anterior, quizás incluso de gigantes o de seres humanos distintos a nosotros, entonces su función cambia por completo. Ya no es solo un centro ceremonial, es un archivo, un testimonio físico de una edad perdida, un mensaje dejado deliberadamente para sobrevivir a la destrucción del mundo que la vio nacer. Las civilizaciones posteriores no la destruyeron porque la temían, la respetaron porque intuían su poder, no el poder de las armas, sino el poder del conocimiento. Tiahuanaco imponía silencio, convertía a quien la observaba en testigo de algo demasiado grande para ser explicado con palabras simples. Las piedras gigantescas no solo demostraban fuerza, demostraban advertencia, como si dijeran: esto ya ocurrió antes, el mundo ya cayó una vez y volverá a caer si olvidas. Quizá por eso tantas culturas hablan de ciclos, de edades del mundo, de destrucción y renacimiento. El diluvio, no como castigo moral, sino como reinicio natural, una limpieza periódica de la civilización, cuando su soberbia supera su conciencia. Si Tiahuanaco sobrevivió a ese colapso, no fue por accidente. Fue diseñada para hacerlo, para quedar como un recordatorio incómodo, imposible de borrar, imposible de integrar del todo en la historia oficial. La idea de gigantes, más allá de lo literal, puede ser simbólica. Gigantes del conocimiento, gigantes de la conciencia, seres que comprendían el equilibrio entre tecnología, naturaleza y cosmos, algo que nuestra civilización moderna, a pesar de todo su avance, aún no ha logrado. Tal vez esos gigantes no desaparecieron, tal vez se redujeron, se mezclaron, se fragmentaron en mitos, linajes, enseñanzas ocultas. Tal vez su legado no está en la fuerza física, sino en la memoria que despiertan lugares como este. Porque cuando alguien se para frente a Tiahuanaco y siente que algo no encaja, que la explicación aprendida es insuficiente, ese instante es clave. No es confusión, es recuerdo, no de una vida pasada, sino de una verdad colectiva olvidada. La ciudad no está muerta, está dormida, esperando el momento en que suficientes mentes se atrevan a cuestionar el relato único, cuando la humanidad deje de verse como el punto más alto de la historia y comience a verse como un capítulo más. Tiahuanaco no exige fe, exige honestidad intelectual, exige aceptar que no lo sabemos todo, que quizás caminamos sobre los restos de un mundo que fue más grande que el nuestro. Y cuando el mundo moderno vuelva a enfrentar su propio colapso, cuando las certezas tecnológicas se quiebren y la historia tenga que reescribirse otra vez, estas piedras seguirán ahí, observando, esperando, no para ser adoradas, sino para ser comprendidas. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes